Al día de hoy hemos confirmado 39.952 casos residentes en la ciudad de Buenos Aires con la enfermedad, con 15.089 altas totales. Lamentablemente han fallecido 776 personas con una tasa de letalidad global de 1.94%. Efectivamente, la cantidad de casos de la ciudad está relativamente estabilizada, con números que suben y bajan según el fin de semana y días de semana, pero que básicamente están en el orden de los 900 a 1.000 casos por día de promedio. Los casos confirmados del barrio 31, desde el primer caso hasta el día de hoy, la cantidad de casos diarios. Esto yo creo que alguna vez ya les mostramos esta curva. Como podrán ver, es una curva que ha ascendido rápidamente a partir de los primeros días de mayo y que al día de hoy prácticamente es una curva o un barrio que tiene 5 o 6 casos por día, digamos que son en pequeños números. Lo que nosotros hicimos es, esperamos la evolución de la curva completa hasta que haya terminado. Yo siempre les cuento que las curvas en la ciudad de Buenos Aires, cada barrio hace la suya. El 31 fue uno de los primeros en completar la curva, que duró más o menos entre 6 y 8 semanas. Y lo que hicimos es, al final de ese proceso, cuando ya el R estaba en 0.6, como bien dice allí, fuimos a la cola de ese proceso entre esas dos barras azules que hay ahí en la temporalidad, y lo que hicimos es un estudio de cero prevalencia. Hicimos análisis de inmunoglobulina G por un método muy específico que es el ELISA, y hicimos un muestreo aleatorio con unas metodologías técnicas apropiadas, y evaluamos cuántas personas del barrio finalmente tenían la positividad con los anticuerpos, es decir, habían estado enfermos aunque no lo hubieran notado. Y lo que encontramos es lo siguiente: nosotros habíamos identificado 2.949 personas con PCR. Ustedes saben que en el barrio 31 estuvimos intensivamente allí, tuvimos un detectar instalado, fue el primero que instalamos, y tuvimos mucha proactividad en la realización de PCR. Hemos hecho PCRs a mucha gente asintomática, conviviente y demás. Y a pesar de todo ese esfuerzo, identificamos solo 2.949 personas que estaban cursando la enfermedad, por lo cual fueron aisladas o distanciadas. Eso hace más o menos para la totalidad del barrio que el 5.9% de las personas que viven allí tuvieron una PCR positiva. Sin embargo, cuando uno hace la cero prevalencia, es decir, la serología, identificamos que el 53% de las personas del barrio tuvieron la enfermedad. Eso hace una relación entre los que efectivamente dieron PCR positiva, pudimos identificar, y los que efectivamente tuvieron la enfermedad, de 1 a 9 en esa relación. Lo que yo siempre explico es la lógica del iceberg. Nosotros diagnosticamos la parte arriba del iceberg, lo que hacen síntomas, los que consultan el sistema de salud, lo que logramos contactar, y debajo del iceberg un montón de personas que también tienen la enfermedad. Hay ciertos reportes internacionales que reportaron este número, pero este es un número, desde el punto de vista científico, muy bien documentado y definido, y además es el número de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. De allí mi comentario de la vez pasada, que yo creo que fue aquí mismo, donde explicaba que más o menos por cada persona que ha tenido una PCR positiva, tenemos 10 porteños que han pasado por la enfermedad sin darse cuenta, sin notarlo, pero que naturalmente tienen anticuerpos, y por lo tanto de alguna manera es una noticia para ellos buena, en el sentido que ya están protegidos para la enfermedad, por lo menos en este primer periodo. Así que solamente comentar estos resultados, nos parecía importante darlos a conocer, sobre todo para que la gente pueda tener una idea de cómo va la curva en la ciudad de Buenos Aires, cómo vamos evolucionando, y cómo muchos barrios porteños, son más de 10, ya han tenido una curva completa, como yo les mostré, de la 31, y por supuesto muchos otros todavía están evolucionando la curva, lo que hace que estemos en esa planicie allá arriba de casos que presentamos todos los días. Tantos acuerdos se han logrado en la reunión del lunes y la del martes con autoridades de la provincia de Buenos Aires. Si hay un punto de concordancia acerca de lo que se vendrá en la próxima etapa de la cuarentena y esta flexibilización, que sería ya por lo pronto en conjunto con todas las jurisdicciones, digo, nacional, provincia y ciudad. ¿Qué cambió los números para que estemos hablando en 2 semanas de diferencia este tipo de flexibilización? Es decir, se endureció la cuarentena, ahora después de 2 semanas se flexibiliza. ¿Qué cambió en los números? Porque es poco tiempo, al menos para la gente, de que tiene en cuenta un tipo de medida de encierro, y ahora una apertura que generaría que muchas personas puedan retomar sus actividades. Gracias.
Bueno, primero, por supuesto que nosotros hemos compartido la información entre la provincia, ciudad y nación. Por supuesto que construimos siempre, como yo siempre cuento aquí, una mirada compartida de lo que está pasando. Y en base a eso definimos las políticas y las estrategias. Y como siempre insistimos, luego a cada lado de la General Paz tomamos las decisiones operativas que se ajustan a esa política y esa estrategia, pero se adaptan a las realidades de cada uno de nosotros, inclusive en el conurbano, en algunas regiones o diferentes municipios. Digamos, nosotros antes, cuando pedimos a la ciudadanía un esfuerzo suplementario, les dijimos, venimos con una curva que todavía sigue ascendiendo a una velocidad que, si bien es poca, estaba en aquella época el R en 1.1, lo que significaba que necesitábamos detener esa velocidad de progresión y necesitábamos llevar el R debajo de 1 para empezar a desandar. Eso es lo que dijimos y por eso explicamos la necesidad de un esfuerzo suplementario hace 2 semanas. ¿Por qué pedimos 15 días? Porque es el ciclo del virus. El virus tiene un ciclo que hace 1 a 2 ciclos dentro de 15 días. Y es lo que uno logra hacer. Las personas entran en su domicilio nuevamente, se quedan en el domicilio, procesan la enfermedad y cuando vuelven de manera oligosintomática o asintomática o leve, y cuando vuelven a salir, si no notaron la enfermedad, ya no están contagiantes. Por eso siempre los periodos que se recomiendan de intensificación son más o menos esa duración. ¿Y por qué ahora proponemos empezar a desandar? Bueno, el primer mensaje importante es que la cuarentena continúa. Nosotros lo que estamos proponiendo es empezar a liberar paulatinamente actividades con protocolos muy estrictos y bajo el cumplimiento colectivo, digamos, con un compromiso ciudadano entre todos de acompañar un proceso que va a ir hacia adelante, que si lo hacemos bien va a ser más rápido, más corto y además seguramente no va a requerir ningún tipo de vuelta atrás. Si entre todos no somos capaces de mantenerlo, seguramente va a ser más dificultoso o más lento. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora en la ciudad de Buenos Aires es que la curva se ha aplanado, como yo la he demostrado. El R de la ciudad de Buenos Aires está prácticamente en 1 y todavía tenemos varios días de impacto de la cuarentena intensificada, porque esta cuarentena intensificada va a seguir impactando todavía por toda esta semana hasta la semana que viene. Así que, dado esa condición, nosotros hicimos el esfuerzo suplementar, cortamos la velocidad de progresión, disminuyó la velocidad de progresión y eso significa que proponemos un desandado paulatino y cuidadoso a partir del cumplimiento de esta etapa y, por supuesto, siempre apelando a la construcción de ciudadanía entre todos y que cada uno pueda aportar lo suyo. Recuerden, porque por delante tenemos el día lunes, que es el Día del Amigo, que es un momento donde todos queremos encontrarnos y festejar, es necesario que todos hagamos un esfuerzo. Necesitamos que cada ciudadano tome la responsabilidad de cuidarse y de cuidarnos. Y para eso le pedimos, hay cuestiones que están habilitadas y otras que no. Los encuentros entre personas que viven en diferentes domicilios y menos encuentros en lugares cerrados o en domicilios de alguien son espacios de cierto riesgo. No estamos en una condición epidemiológica para poder hacerlo y les pedimos a cada uno de ustedes, a cada uno de sus amigos, a cada uno de sus familiares, que dialoguen sobre la posibilidad de pasar este momento sin hacer los encuentros y seguir cuidándonos todos juntos, porque no es tanto lo que nos queda por delante. Buen día, ministro. Martín Fernández, en Radio de la Ciudad. Le iba a preguntar por el Día del Amigo, pero bueno, ya lo contestó previamente, entonces le cambio la pregunta. Teniendo en cuenta lo que acaba de comentar, de que ya lo sabemos todos, el día 17 termina esta fase dura de la cuarentena, ¿se ha pensado? Nosotros siempre le pedimos que se piense más adelante y que se responda para más adelante, lo volvemos a hacer. ¿Qué puede llegar a pasar si los números vuelven a complicarse, si el R vuelve a superar el 1? ¿Cabe la posibilidad, lo han pensado, de volver a una fase nuevamente estricta? Teniendo en cuenta lo que esto y digamos, lo que ha preocupado y ha conflictuado a la ciudadanía estos últimos 15 días. Nosotros desde el día 1, con Horacio, Diego y Felipe, hemos hablado con toda claridad. Y nosotros vamos viendo los datos semana a semana y le mostramos los datos con toda transparencia a la ciudadanía y en base a esos datos proponemos las políticas públicas. Basados en la evidencia de lo que podemos documentar y mostrar y lo que nos está ocurriendo. De manera que nosotros hemos hecho el enorme esfuerzo como ciudadanos durante todo este periodo, esfuerzo que para muchos ha sido muy costoso, más de lo que estaban dispuestos en condiciones de poder procesar y administrar. Y el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo con toda la estrategia de detectar. Ustedes ya han visto los datos, son datos realmente muy importantes,
porque estamos apostando todos a poder pasar este momento peor, bajar el R debajo de 1 y empezar a desandar esta curva. Y eso es lo que estamos trabajando todos para lograr. Por supuesto que si no ocurriera, le vamos a mostrar los datos a la ciudadanía y le vamos a pedir lo que haya que pedir y le vamos a mostrar lo que haya que mostrar. ¿Qué tal? Buen día, ministro Julián Amado de Radio Rivadavia. Para consultarle qué es lo que le va o qué es lo que ya le aconsejó a Horacio Rodríguez Larreta de cara a la reunión que va a mantener hoy con el presidente de la Nación y con Axel Kicillof. ¿Cuáles son los puntos que sí usted como autoridad de salud le permitiría avanzar y cuáles son los puntos que le diría, no, mirá, hasta acá no se puede hacer nada? Por el otro lado, hay mucha expectativa respecto a la apertura de las actividades. En el tema del deporte, ¿va a haber runners a partir del lunes? ¿Se puede volver a correr en la ciudad de Buenos Aires? ¿Va a haber otras actividades deportivas planteadas para poder flexibilizar? Y una última, le pregunto del ámbito internacional, la expectativa por la vacuna del laboratorio Moderna, que ya está entrando en fase 3, ¿cuál es la evaluación que ya están empezando a hacer ustedes o qué es lo que han estudiado al respecto? Gracias. Bueno, primero, en el gobierno trabajamos en equipo, mirando todos juntos los datos, buscando una aproximación multidisciplinar y vamos acordando o teniendo una mirada colectiva o compartida de cómo estamos y cómo debemos seguir. Esa es la forma que trabajamos, no es un tema que alguien aconseje o no aconseje. En ese escenario de trabajo colaborativo del gobierno de la ciudad, nosotros lo que creemos es que hay que iniciar las actividades de menor riesgo de contagiosidad y de mayor impacto en la salud integral, entendiendo la salud integral como todas las dimensiones del ser humano. Y esto ya lo hemos discutido hace un mes y medio, y ya hemos presentado las políticas que propusimos en base a esa grilla de análisis. De hecho, lo más probable es que, finalmente terminemos proponiendo retomar las actividades que ya habíamos tomado y habíamos tenido que retroceder este tiempo, porque son las de menor riesgo y de la mayor impacto. Saben ustedes que, que tanto el paseo de los niños, todas las actividades al aire libre, por hacerlo más general, entre ellos el paseo de los niños, que es tan importante para la salud mental, afectiva y el desarrollo de los niños en una etapa tan crítica, como la actividad física, que es un poco lo que vos me preguntabas. No nos gusta hablar de runner porque en realidad la enorme mayoría de las personas que salen a hacer actividad física no son runners, ¿no es cierto? Salen a descomprimir un poco y a retomar un poco su estabilidad emocional, física y corporal. Son actividades al aire libre que se hacen con cuidado y esto lo hemos pedido siempre y seguimos pidiendo el cuidado ciudadano al respecto. Son actividades de infinito menor riesgo que cualquier otra cosa que se haga dentro de lugares cerrados. Y por supuesto el comercio de cercanía, que tiene tanto impacto en la economía del microemprendedor, que tiene tanta importancia de servicio a la comunidad en el barrio y sobre todo que es una actividad comercial que tiene muy poca interacción humana, que es de muy bajo riesgo. Con lo cual vamos a proponer una primera medida, porque como ustedes saben, todavía tenemos muchos casos en la ciudad, una primera medida que sea muy prudente, muy cuidadosa, que no nos ponga en riesgo a todos los ciudadanos, pero que decididamente nos dé una perspectiva para adelante que podamos andar. Y por último, lo de la vacuna que preguntabas nosotros tenemos mucha expectativa hay más de 10 vacunas es un poquito más de 10 vacunas que ya están muy cerca o entrando en fase 3. La fase 3 es la fase donde la vacuna ya demostró cierto nivel de seguridad, porque la seguridad de las vacunas se demuestran con mucho tiempo de andar, cierto nivel de seguridad y han demostrado que en los seres humanos cuando se aplica provoca aumento de los anticuerpos que uno espera que provoque para poderse defender luego de la enfermedad. Y luego pasa a fase 3, que es una fase donde se vacunan muchísimas personas, valores de 10.000, 20.000 o 30.000 personas, algunas se las vacuna y otras no, de manera sesgada y con un placebo, y se evalúa cuáles de ellas se enferman más, y entonces se compara la efectividad de la vacuna sobre el que se vacunó y luego el que no se vacunó, si se enferma más o no. Esa fase 3, que es la que va a empezar a correr seguramente en agosto con esta vacuna que vos decís, ya hay al menos 3 proyectos más que están en esa fase y tenemos mucha expectativa en todas. Después veremos cuáles de ellas verdaderamente son más eficaces, ¿no es cierto? Cuáles de ellas versus no haberse aplicado la vacuna evita más la enfermedad. Al día de hoy, por ahora solamente tenemos expectativa, esperaremos para los últimos meses de este año los primeros resultados de las mayores de estas iniciativas. Hola, ministro, ¿cómo les va? Muy buen día. Ministro, el viernes terminan las clases, comienzan las vacaciones de invierno, clases virtuales, ¿no? Hay una enorme cantidad de familias que ahora lo están escuchando
y lo están viendo y están muy expectantes a ver qué posibilidades habrá a partir de los próximos días para que los niños, las niñas y los adolescentes tengan mayores permisos, menos restricciones. ¿Podría avanzar un poquito en el anuncio para llevar por lo menos tranquilidad a las familias y lo que puede pasar a partir del próximo fin de semana? Puntualizar principalmente en los más chicos y por otro lado lo que tiene que ver con las reuniones sociales en espacios abiertos, en parques, aunque no estén habilitados, en veredas y demás, y teniendo en cuenta, como decía, el Día del Amigo. ¿Qué no está permitido hacer en espacios públicos, en espacios abiertos, teniendo en cuenta lo que pasó en otras provincias, en otras ciudades, donde incluso aquí en la provincia de Buenos Aires ha habido fiestas clandestinas? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Digamos, lo primero de todo es que los acuerdos se van a definir hoy a la tarde en el encuentro del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, de manera que allí se van a definir las medidas concretas. Lo que nosotros tenemos la visión dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que el periodo, como bien decís vos, invernal, vacacional, dado que no van a tener actividades a distancia ni actividades escolares, requiere una mirada sobre alguna posibilidad de actividad en el espacio público o el espacio abierto para los niños, durante estas 2 semanas en particular. De manera que seguramente dentro de este concepto general de darle alguna otra oportunidad para los niños estarán las decisiones que tomen el presidente y los gobernadores. Así que eso lo podremos presentar con detalle. Seguramente mañana mañana o pasado mañana haremos una conferencia de prensa como siempre hacemos aquí en la ciudad con Horacio y explicaremos los detalles de las medidas. Y después de las reuniones sociales es muy importante, Marcela, nosotros al día de hoy no hemos liberado y no están liberadas aún las reuniones sociales. Lo que uno puede hacer es salir a hacer actividad física en los horarios que van a estar permitidos. Lo que puede hacer es salir un adulto con los niños a hacer la actividad en el espacio público con los niños. Puede ir a comprar a los negocios barriales si es que se liberan o a los esenciales, pero no hay aún permiso para hacer encuentros entre personas que viven en diferentes familias. Esos encuentros que todos sabemos que algunas personas los van haciendo, les pedimos profundamente y le pedimos responsabilidad ciudadana, nos pedimos a todos responsabilidad ciudadana para poder aguantar un poco más. No es tanto lo que falta, son encuentros que siempre aumentan la dispersión viral. Estamos llenos de ejemplos de situaciones que han ocurrido y que han aparecido, los contagios. Les pedimos, por favor, hagamos un esfuerzo mayor, mantengámonos con los acuerdos que vamos logrando. Nosotros podremos ir desandando todas estas medidas para aquellos que consideran que deberíamos ir más rápido, podremos ir tanto más rápido como podamos ir cumpliendo las medidas que vamos proponiendo. Por eso a todos les pedimos, necesitamos construir un proceso de acuerdo ciudadano que nos permita andar estas semanas que nos quedan, de manera que no tengamos que volver para atrás. Y en eso aspiramos y les proponemos que entre todos seamos capaces de lograrlo. Muchas gracias.